¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Saldo Extra. Una semana más en que nos reunimos para conversar de temas muy interesantes relativos a una buena y saludable administración financiera. Queremos recordarles que nos puede visitar ahí en Facebook y buscarnos como Saldo Extra Chile. Informarse de lo que hacemos, en qué estamos, contactarse con nosotros para que tengamos una comunicación fluida. También, si es que usted se ha perdido alguno de nuestros capítulos o quiere reforzar algunas ideas y repasar algunos conceptos, busque también nuestros capítulos que están ya en la plataforma de YouTube y nos puede encontrar como Saldo Extra Chile. En el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante que probablemente a simple vista no lo notamos como un tema financiero o económico, pero sí vamos a ver que se relaciona absolutamente en forma directa con nuestra administración financiera. Hola Cristian, hola amigos. El capítulo de hoy sin duda aclara muchas dudas. Pero antes quisiera hacerte una invitación muy especial. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene material de gran interés para toda la familia. Si tienes inquietudes del futuro o sientes que necesitas aprender más de cómo sobrellevar las situaciones que están ocurriendo en tu familia, ingresa al sitio web www.estudialabiblia.com o escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla y recibirás de forma totalmente gratuita el material que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy vamos a conversar acerca del diezmo, un concepto bíblico que tiene directa relación con nuestras finanzas personales. A lo mejor ustedes lo ven como que es algo absolutamente teológico, un concepto absolutamente bíblico que no tiene nada que ver con nuestras finanzas, pero ya vamos a ver en el desarrollo de nuestro programa que tiene directa relación con nuestras finanzas familiares. El término diezmo en el Antiguo Testamento corresponde a la palabra hebrea maser, y en el Nuevo Testamento la palabra original es decate. Ambas palabras significan simplemente la décima parte o diezmo. Aunque existen algunos registros históricos del diezmo en la Biblia, el inicio de la práctica del diezmo como que se perdió un poco en el tiempo. No hay un registro histórico de su comienzo como tal. Tampoco está registrada la abolición del diezmo ministerial, cuya práctica continúa en vigencia. Por lo tanto, usted, devolvemos el diezmo porque está vigente, porque no fue abolido. Y además porque hay pasajes de la Biblia en donde se valida el diezmo como tal. Por ejemplo, en Malaquías, casi ya terminando el Antiguo Testamento, en donde dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. El diezmo también nos enseña de que Dios es el dueño de todo. Mío es el oro, mía es la plata, dice Dios. Ahora, ¿cómo relacionamos el diezmo con nuestras finanzas personales? La Biblia nos dice que de todo lo que recibimos, de nuestro sueldo, de la mesada, del regalo de la abuela, todo debiéramos diezmarlo. Y diezmarlo por muchos motivos. En primer lugar, porque debemos ser obedientes. La Biblia dice que el diezmo hay que devolverlo. En segundo lugar, por amor a Dios. Porque si realmente amamos a Dios, le vamos a obedecer. El diezmo es un acuerdo, es una decisión que tomamos. Y vamos a ver cómo es que el diezmo se transforma en una real bendición para nuestras finanzas personales. Yo quisiera comentarles brevemente una experiencia. Yo estaba en mi oficina algunos años atrás comentándole a un compañero de trabajo respecto del diezmo. Y llegó otra persona y dice, pero es que estaba escuchando y no puedo creer que des a tu iglesia el 10% de tu sueldo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo estás malgastando la plata si con el 10% podrías hacer tantas cosas? Y estaba cerca mío un chico que trabajaba conmigo, que era de una determinada denominación religiosa, y les dice, ¿por qué critican el diezmo de él? El diezmo
es el mejor ahorro que puede tener una persona. Y eso es cierto. El mejor ahorro, y mejor dicho, la mejor inversión que podemos hacer es ser fiel a Dios a través del diezmo. Porque siendo fiel a Dios, vamos a poder ser partícipes de un cúmulo de bendiciones que el Señor nos va a entregar como resultado a esa obediencia, a ese amor que nosotros entregamos al Señor. Dios quiere prosperarnos, y prosperarnos no poquito, sino que prosperarnos en abundancia. Nos separamos solamente algunos instantes y ya estamos de vuelta con más saldo extra. Muy bien amigos, ya estamos de regreso de la pausa. Hoy hemos estado conversando acerca de un tema que probablemente no está directamente relacionado con lo que es el manejo de nuestras finanzas personales, pero que sí tiene una connotación especial dentro de la administración de nuestros recursos. Pero para ahondar más en el tema, vamos a pasar a nuestra entrevista de saldo extra. Queremos saludar en esta tarde al pastor Carlos Sánchez. Él es director nacional del Departamento de Mayordomía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile. Bienvenido, pastor Sánchez, a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ti y para todo el equipo también. Y un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio. Muchas gracias, pastor, por sus saludos también. Hemos estado conversando con nuestros amigos acerca del diezmo, un concepto que encontramos en las Sagradas Escrituras, pero que probablemente no está profundamente desarrollado y algunas personas tienen dudas de cómo aplicarlo en la práctica, y es por eso que queremos ahondar en estos conceptos en nuestra entrevista. Y lo primero es que, porque ya hemos dicho que el diezmo es el 10% de nuestros ingresos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que estos diezmos se administran en la iglesia adventista? ¿Quedan todos en la iglesia? ¿Cómo fluyen? ¿Cómo se distribuyen? Bueno, de partida que podría tal vez mencionar antes de responder a esa pregunta que existen varias iglesias que usan el beneficio bíblico del diezmo. A diferencia de la iglesia adventista, las otras iglesias, el diezmo generalmente se administra de manera focalizada o localizada. Todos los diezmos van para la administración generalmente del pastor o de los pastores que tengan esa iglesia. Eso hace que algunos pastores que tengan iglesias con gente más pudiente o iglesias mucho más numerosas o grandes tengan mucho más dinero, mucho más ingresos que los pastores que tengan iglesias más pequeñas. En la iglesia adventista del Séptimo Día, para evitar ese problema, todos los diezmos de todos los miembros van a un fondo común que se distribuye para los gastos que la iglesia tiene y que la Biblia autoriza con respecto al diezmo. El diezmo parte del miembro de iglesia. La iglesia local junta todos esos diezmos y los envía hacia, en este caso, la misión o la asociación. Todos, completamente. Todas las iglesias de Chile envían a la misión o asociación. Y a partir de allí, entonces, se administra ese diezmo para los gastos que, como dije, la Biblia autoriza y Elena de White también refrenda o autoriza. Ahora, ¿qué hacen las misiones con ese diezmo? Además de pagar salarios, mantener ciertas cosas, etc. Hay un diezmo que se llama diezmo compartido. Es decir, esa misión y asociación de todos los diezmos que recibe tiene que enviar un diezmo compartido hacia la unión. En Chile somos 7 campos entre misiones y asociaciones. Los diezmos que reciben de esos campos, el diezmo compartido, la unión también envía un diezmo compartido a la división sudamericana. Y lo mismo hace la asociación general. De esa manera, entonces, todos tienen, digamos, la obligación de diezmar, no solamente desde el miembro de la iglesia, sino también desde las propias instituciones, que en este caso serían las misiones y asociaciones. Perfecto. ¿Y en qué específicamente se utilizan los diezmos en la iglesia adventista? ¿Solo para la remuneración de los obreros? ¿También para construir iglesias, colegios? Probablemente hay dudas de ese tipo en nuestros amigos que nos están viendo en el programa. Sí, el uso del diezmo parte, por supuesto, de la Biblia. La Biblia sienta las bases para el uso del diezmo.
Y, por ejemplo, cuando uno ve en el antiguo Israel, donde se inició el sistema del diezmo, inclusive desde mucho antes que existiera Israel, ¿ya? El diezmo se usaba generalmente para la mantención de aquellos que se dedicaban de manera exclusiva y de tiempo completo al ministerio del sacerdocio. Quiere decir que los sacerdotes, en la Biblia dice que de las 12 tribus de Israel, una no recibió herencia, mientras que las otras 11 sí recibió herencias, tierras, propiedades, etc. Pero ¿de qué viviría la tribu de los levitas, que fue la que no recibió herencia? Ellos vivirían de los diezmos de las otras 11 tribus de Israel. ¿Y cuál era la dedicación de los levitas? El sacerdocio. Es decir, los levitas estaban encargados únicamente de mantener todo el sistema religioso, espiritual de la nación. Era como para que Dios se asegurase que Él no fuese olvidado, y para eso Él implementó el sistema del diezmo para sostener todo ese sacerdocio. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús obviamente valida el sistema del diezmo, especialmente, que también entran aquí las ofrendas. Y el apóstol San Pablo también menciona de que el que trabaja en la obra es digno también de su salario. Es decir, el sistema de salario en la época de los apóstoles también se implementó. ¿De dónde ingresaban esos recursos para pagarle los salarios? A los apóstoles y a los pastores que se dedicaban exclusivamente al ministerio, salían de los diezmos y básicamente, principalmente los diezmos también de las ofrendas. Así que el primer digamos, objetivo del diezmo es el salario de los pastores, de aquellos que se dedican 100% al ministerio. Por esa razón, los pastores adventistas no pueden dedicarse a ninguna otra cosa. Todos los años firmamos y renovamos un documento que se llama conflicto de intereses. Yo no puedo recibir ningún dinero extra, no puedo percibir un salario de un tercero, no puedo dedicar mi tiempo para otro ministerio, otro trabajo. Soy de dedicación exclusiva para el ministerio pastoral en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero además del diezmo, se supone que, bueno, tenemos toda una estructura dentro de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos las asociaciones, que son asociaciones de misiones, donde hay personal que trabaja allí. Tenemos también, por ejemplo, instituciones como la Nuevo Tiempo. Tenemos algunas instituciones como ADRA, aunque no todos son sostenidos por el diezmo en ADRA, pero sí el director y especialmente el director financiero. Tenemos personas que trabajan en la radio Nuevo Tiempo, en el canal Nuevo Tiempo. Entonces, hay como capellanes también en instituciones, ya sea en la universidad o en los colegios adventistas. Todas estas personas que se dedican exclusivamente para el ministerio, la Iglesia les da un documento, una credencial que se llama credencial ministerial. Repito, credencial ministerial, porque tenemos otra que se llama credencial misionera. Los misioneros no, ellos viven de la institución donde trabajan, ya sean profesores del colegio, pero los que portan credencial ministerial significa que se dedican al ministerio 100%, ellos son sostenidos por el ministerio. Entonces tenemos ministros que trabajan en instituciones, como tenemos personal de dedicación exclusiva que trabajan en las oficinas de nuestras, especialmente de las misiones. Tenemos las secretarias, los contadores, el director de tecnología o TI, como se le conoce en nuestra iglesia. Personal administrativo. Sí, exactamente, todo el personal administrativo que administra, nos ayudan a administrar los recursos de esta iglesia y los bienes de la iglesia y se usa el diezmo. Pero el otro foco, y yo digo que es que los dos primeros apuntan a esto, es la misión. La iglesia invierte muchísimo dinero en producción de materiales. Y no solamente en la producción de materiales como Biblias, cursos bíblicos, banners, flyers, etcétera, etcétera, y todo lo que involucra llevar adelante la predicación del Evangelio, sino que además tiene que sostener, por ejemplo, financiar la radio Nuevo Tiempo, el canal Nuevo Tiempo, ¿ya? Y algunas subvenciones para obra misionera que se da a ciertas instituciones. ¿De dónde sale todo ese dinero? Obviamente sale del diezmo, que es el principal recurso que tiene la iglesia. Perfecto. La misión es el principal foco del uso del diezmo. Pastor, y algunas dudas que más de alguna vez son preguntas que me han hecho en alguna oportunidad cuando expongo temas relacionados con finanzas en algunas iglesias. ¿Sobre qué dinero debo diezmar?
me encontré un dinero en la calle o me regalaron un dinero, no sé, vino mi abuela, me dejó 10.000 pesos, 20.000 pesos. ¿Debo diezmar o solamente debo diezmar de mis ingresos, de mi salario? Muy buena pregunta y le agradezco de paso porque da la oportunidad de poder explicar. En realidad el principio del diezmo es que todo lo que el Señor nos dé, de todos nuestros ingresos, se debe diezmar. Cuando hablamos de ingresos generalmente solo pensamos en el salario. Claro. Pero no es solo el salario que entra en ingreso. Por ahí puede ser que yo reciba un regalo de algo que yo estaba realmente necesitando. Recibo por ahí una donación, como en el ejemplo que tú pusiste. Y de todos esos regalos, ingresos extras, que son considerados también como ingresos que ayudan definitivamente al presupuesto familiar, se debe también dar el diezmo. Así que la respuesta es sí, se debería diezmar. Perfecto. Y en esa misma línea, y si la pregunta anterior era difícil, esta puede ser un poquito más. En el caso del sueldo, de nuestra renta, de nuestra remuneración, ¿debemos diezmar del sueldo bruto o sueldo tributario, como se llama en otros países donde nos ven, o del líquido, del que recibo finalmente? Ok, sí, realmente es una pregunta importante y para muchos todavía no está clara la respuesta. Pero en realidad es bien simple. El principio, en este caso, es de dar a Dios antes de recibir cualquier beneficio. El principio de la mayordomía cristiana es colocar a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, Dios por encima de mí mismo, por encima de mis propias necesidades. ¿Ya? Entonces, Dios es en primero. Cuando uno coloca a Dios en primer lugar, todo lo demás viene en consecuencia. Lo dice el Evangelio. Correcto. Dice, más buscar primeramente el reino de los cielos. Y lo demás viene por y todo añadidura. lo demás será añadido. Entonces, el principio de mayordomía cristiana, que tiene que ver también con la administración de recursos financieros, es colocar a Dios en primer lugar. Todo lo demás viene después. Entonces, en el diezmo es lo mismo. Antes de dar para, qué sé yo, previsión social, o sea, mi jubilación, a la AFP, antes de pagar los beneficios de salud, etcétera, etcétera, antes de todo eso, yo debería colocar a Dios en primer lugar. Quiere decir que el diezmo debería ser dado del sueldo bruto. Del sueldo bruto, el total, exactamente. Claro, bruto, tributario o imponible, depende cómo se le llame en los distintos países. Correcto, correcto. Y ahora, Pastor, seguimos con unas preguntas un poco difíciles, pero en base a... Más difícil todavía. Más difícil todavía. En base a la respuesta que usted nos acaba de dar. Si toda mi vida diezmé sobre el sueldo bruto, el imponible o el tributario, una vez que me retire, que jubile, ¿también debo diezmar de la jubilación, entendiendo que lo que estoy recibiendo de la jubilación es lo que yo fui acumulando en un fondo, pero una acumulación de dinero que ya estaba diezmada? ¿Cómo entendemos eso entonces? En realidad, del dinero que ya está diezmado no debería diezmarse. Pero recuerden lo siguiente, que es lo que normalmente pasa. Por ejemplo, cuando una persona hace una inversión en un banco, en un fondo mutuo, por ejemplo, usted pone un capital que ya está diezmado. Correcto. Pero ese capital le va a rendir intereses o ganancias extras. Y esos intereses deberían ser diezmados. Si usted es una persona muy ordenada, capaz que no le va a ser muy difícil de separar justamente los fondos que ya han sido diezmados de los ingresos, los intereses que han ganado, de las inversiones que han hecho las diferentes AFP, del dinero que yo invertí para mi fondo de jubilación. Entonces, pero mi recomendación es lo siguiente, porque la mayoría no tiene esas condiciones, saber de andar rebuscando todos los años de aportar. ¿Qué porcentaje era mi aporte y qué porcentaje era la rentabilidad de mi aporte? Exactamente, eso queda a criterio de cada uno. Ese es mi consejo y mi orientación, queda a criterio de cada uno. Si usted quiere dar diezmo, si usted considera, por ejemplo, que hay una bendición, porque recuerden que el diezmo se basa sobre un pacto. Aunque muchos digan que es obligatorio el diezmo no es obligatorio, igual que las ofrendas, el diezmo no es obligatorio. Porque el diezmo, como las ofrendas, están basadas en un pacto de un compromiso de una y de otra parte. Entonces Dios dice, si ustedes me traen el diezmo, yo los voy a bendecir hasta que sobreabunden, hasta que les sobre.
Entonces, ustedes me traen el diezmo, yo hago mi parte. Pero ustedes no traen el diezmo, yo tampoco estoy en la obligación de hacer mi parte. Claro, es una Entonces, sociedad, es una sociedad. sobre esa sociedad, sobre ese pacto, se basa el diezmo. Entonces, si ustedes quieren, digamos, no tener duda de que quieren seguir contando con la bendición de Dios y se basan en esa promesa y sobre ese pacto, bueno, continúen diezmando aún del salario de la jubilación. Pero eso depende de cada uno de ustedes. Perfecto. Y quizás ahora una pregunta igual de compleja, porque tenemos que aprovechar que está nuestro director nacional de mayordomía, ¿qué pasa si, por ejemplo, un joven quería comprarse una zapatilla, un calzado deportivo, que le costaba 50.000 pesos y la abuela le regala los 50.000 pesos? ¿Tiene que diezmar de esos 50.000 pesos? Porque él puede preguntarse, si diezmo, van a quedarme 45.000 pesos, pero las zapatillas me cuestan 50. Entonces no voy a poder tener las zapatillas. Claro. No, y más difícil todavía, me la han hecho más difícil, esa misma pregunta. Mira, por ejemplo, una persona que no tiene trabajo, o sea, y en este momento hemos visto muchas familias Claro. afectadas por la pandemia que han perdido el trabajo. De hecho, están viviendo dinero prestado, etc. Y de repente reciben un regalo, poniendo el mismo ejemplo, un par de zapatillas. Pero las zapatillas valen, por decir, 50.000 pesos. El diezmo de esos 50.000 serían 5.000. Pero ese hombre no tiene ni siquiera los 5.000 para pagar. Claro. ¿Me entienden? Entonces, amigos, debemos ser lo más justo y honesto con Dios. Y eso, por supuesto, depende de cada uno, depende de la relación que tenga con el Señor. Obviamente, si a mí me dan un regalo, yo tendría condiciones de pagarlo. Si me regalan una zapatilla, 5.000 pesos voy a dar en agradecimiento al Dios porque es un dinero, ya me ahorro de comprar una zapatilla. Pero hay gente que en este momento no tiene, que recibe, por ejemplo, cajas de alimentos. Si puede valorizar la caja de alimentos por ahí 20.000, 30.000, 40.000 pesos, cuántas cajas de alimentos, cuánta ropa recibió. Yo no quiero complicarles la vida diciendo, hermanos, tienen que diezmar, pero el milímetro de cada uno de esos. Eso depende de cada uno de ustedes. Dios no nos va a maldecir por causa de que estoy, digamos, porque no estoy diezmando un regalo que yo recibí, y especialmente en mi condición que yo no puedo dar, que es la situación de muchas familias hoy. Depende de cada uno. Ahora, otra cosa es si, por ejemplo, si yo de mi salario no di un diezmo y lo usé para otra cosa, y ahí me voy atrasando, voy atrasando. En ese caso, voy generando una deuda con el Señor. Porque acuérdense, el diezmo y las ofrendas están hechas sobre un pacto, sobre una sociedad. Más que sociedad, en realidad es un pacto, un compromiso que yo hice con Dios y que Dios hace conmigo. Entonces, al no cumplir con ese compromiso, yo voy generando deuda, que en algún momento voy a tener que pagar. Muy clara la explicación que nos ha dado, y yo creo que eso de alguna manera deja también tranquilo a nuestros televidentes que en más de alguna oportunidad probablemente se habrá enfrentado a una situación como esta. Y siguiendo quizás en la misma línea, vamos un poco, y ya cerrando un poco nuestra entrevista, el tratamiento del diezmo con nuestros hijos, porque a lo mejor a nuestros hijos les damos una mesada, como lo hemos tratado en algunos otros capítulos. ¿Cómo es que debiéramos enfrentar o tratar el tema del diezmo con nuestros hijos, especialmente con los más pequeños? Todo se enseña en realidad por el ejemplo. Los valores, los principios, la fidelidad, por ejemplo, es un gran valor que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y esos pequeños detalles, como por ejemplo si yo le doy una mesada a mi hijo de 20.000 pesos al mes, yo tengo, ese diezmo tal vez ya está diezmado. Claro. Pero mi interés es que mi hijo aprenda esos diezmos. 20.000 pesos son ¿cuánto? 2.000 pesos. Yo tengo que enseñarle a mi hijo y darle la oportunidad de que él devuelva el tiempo, enseñarle para que él aprenda a ser fiel. Es así como se enseñan todos los otros valores y todos los principios de la Biblia. Entonces yo animo a que eso hagan los padres. Yo lo hice con mis hijos y yo tengo la seguridad de que mis hijos hoy dan el diezmo y dan la ofrenda de su salario. Mis hijos ahora lo están haciendo con mis nietos, con los hijos de ellos, de darles una mesadita
aunque sea una poca cosa, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Es más representativo, y que ¿cierto? aprenda. Exactamente, porque aquí ya se trata de enseñar, se trata de heredar un valor y un principio a nuestros hijos. Muy bien, pastor. Quiero agradecerle el que nos haya aclarado tantas dudas que tenemos nosotros, nuestros amigos que nos ven ahí en sus casas, y no solo agradecerle, sino que también desear que el Señor le bendiga grandemente en su ministerio. Muchas gracias por compartir con nosotros en nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias a ti, Cristian. En realidad, solamente quiero decir que Dios es fiel, Dios es bueno y Él nunca defrauda. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, amigos, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Los dejamos invitados para que en 7 días más se conecten nuevamente con nosotros en una nueva edición de Saldo Extra. Hasta entonces.